9:05 de la mañana, Omar Mariluz en ampliación de noticias. Y bueno, vamos a analizar también el panorama internacional. El mundo está muy movido, sumamente movido. El 2019 ha sido un año complejo. Los enfrentamientos entre Estados Unidos y China han generado una serie de consecuencias que las hemos sentido en nuestro país ante el choque de estos dos colosos, de las dos principales economías del mundo, nuestros principales compradores peleándose. Ha hecho que el mundo crezca menos, compre menos, y por eso también el Perú no le ha ido muy bien. Pero en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, el siempre polémico Donald Trump, está enfrentando un juicio político, el denominado impeachment. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Y qué consecuencias puede acarrear para Estados Unidos y para el mundo en general? Para explicar esta situación estamos con Javier González Olaechea, politólogo y analista internacional, a quien le agradezco por acompañarnos en esta mesa de análisis hoy domingo 22 de diciembre. Señor González Olaechea, explíquenos un poco, por favor, cómo se ha llegado a esta situación, cuáles son los argumentos al Partido Demócrata, entiendo en principio, para llevar a Donald Trump a un juicio político. Buenos días, Omar, muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Lo primero que habría que decir es que la democracia americana establece una constitución que tiene más de 230 y tantos años, desde el Congreso de Filadelfia, consecutivamente a través de 27 enmiendas, cómo se llevan a cabo los juicios políticos o impeachment o procesos de investigación que también se llaman procesos de destitución. Va a decir, el impeachment tiene 3 acepciones en castellano. Y corrígeme si me equivoco, esta es la tercera vez en la historia. Esta es la tercera vez. La primera fue la del presidente Johnson en la década de 1860, que fue un presidente que había sido vicepresidente de Abraham Lincoln, que fue asesinado, ascendió a la presidencia y siendo él demócrata, lo llevan a juicio político y finalmente el Senado, que es quien realiza el juicio político, no alcanzó los votos, que son los 2/3 de la Cámara de Senadores, para proceder a destituirlo. Inclusive en esa anécdota, digamos, primera oportunidad histórica en los Estados Unidos, en una vieja democracia, un senador por Iowa llegó a decir que no era tan palabras más, palabras menos, que no había que menoscabar la importancia de la Constitución americana y del juicio político del impeachment para deshacerse de alguien indeseable como el presidente Johnson. Es decir, ponía a la Constitución y a la institución del proceso de investigación y de la destitución sobre las pasiones políticas. Sobre las pasiones políticas. Y la siguiente fue la del presidente Clinton. La del Clinton, correcto. En 1998, me parece, Clinton fue llevado a proceso político, siendo demócrata, por 2 cargos, básicamente por perjurio. El primero, que es un cargo gravísimo en los Estados Unidos, va a decir mentir, ¿correcto? Por perjurio y por obstrucción a la justicia. Entonces Clinton tenía, en el momento del impeachment, del juicio, tenía aproximadamente 72% de aceptación en los Estados Unidos, es decir... Un presidente popular, claro. O sea, récord en popularidad y también en el mundo, vale decir, el mundo aceptaba la presidencia de Clinton como una presidencia con enorme liderazgo, en un momento donde se había ya producido la caída del muro de Berlín, hay que recordarlo. Que va a este proceso, hay que mencionarlo, por el caso con Mónica Lewinsky, que correcto, fue lo que gatilló todo el proceso. El caso de Mónica Lewinsky, que era una estudiante practicante que trabajaba en el despacho Oval y que tiene unas relaciones que llamaron inapropiadas, ese fue el término, me parece, en el debate. Y entonces, claro, la acusación al presidente Clinton es por haberlo negado, por un lado, o sea, por perjurio, y después por haber obstruido
la administración de justicia, que también es un cargo muy grave, pero entonces no prosperó. Claro, y ahora llegamos al 2019 con un presidente que, vamos, ha cambiado la forma de hacer política en los Estados Unidos y se parece mucho más tropicalista que... Si podríamos encontrar un término moderno que yo uso para denominar la transición de una era de cambios a un cambio de era, que es la era disruptiva, es un presidente absolutamente disruptivo dentro de la tradición americana, es decir, de una vieja democracia que han preferido, por ejemplo, optar por enmendar la Constitución, 27 enmiendas, que por darse nuevas constituciones como muchos países en vías de desarrollo. Es decir, la democracia americana es altamente estable, pero además tiene algunos componentes importantes, digamos, como prolegómeno para entrar al juicio político de Trump. Curiosamente, y así fue diseñado, y me parece que con mucha sabiduría, es la Cámara de Representantes la que inicia la investigación. El que acusa. El que acusa con la mayoría más un voto, ¿correcto? Pero es el Senado quien se constituye en el jurado. Pero en el Senado están conformados los partidos más importantes, el demócrata y el republicano. Pero ¿quién preside ese juicio en el Senado? No es el presidente de la Cámara de Senadores, es el presidente de la Corte Suprema. Que es curioso. Detalle importante, ¿eh? No, es un detalle importantísimo. ¿Por qué? Primero porque la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, interviene en el juicio político, pero la Corte Suprema tiene un carácter vitalicio. Con lo cual, los jueces de la Corte Suprema tienen una estabilidad y no dependen de que sean ratificados, removidos, de juicios políticos por parte del Senado. Entonces, el presidente de la Corte Suprema preside la sesión de juicio político o impeachment en el Senado, y entonces los fiscales, ¿quiénes son? Un pequeño grupo de los representantes que aprobaron el juicio. El jurado es la Cámara de Senadores, compuesta por, en este caso, de republicanos y demócratas. Pero quien preside y quien orienta de acuerdo con, además, criterios jurídicos, con criterios de doctrina, con un conocimiento profundo de la jurisprudencia americana, es el presidente de la Corte Suprema. Es realmente una fórmula, casi yo diría... garantista. Garantista, pero además que otorga una gran legitimidad al proceso del impeachment o del juicio político. Importante mencionar cómo llegamos o cómo llega Donald Trump a esta situación. Es cierto que ha tenido varios exabruptos, es cierto que los demócratas no quieren a Donald Trump, incluso dentro del Partido Republicano hay serias resistencias con el actual presidente, pero esto se origina por una intervención, digamos, en Ucrania, ¿verdad? En Kiev. Correcto, vale decir, y ahí hay otro dato curioso. Donald Trump llega a la presidencia de la República con una votación muy superior al promedio de los presidentes republicanos que en los últimos periodos habían llegado. ¿Por qué? Porque él apela y llega a hacer encuestas primero para ver por qué un 20% de los republicanos no salían de sus casas, de sus fincas, que estaban con sus escopetas y al costado de sus animales, no iban a votar, porque el voto en los Estados Unidos no es obligatorio. Entonces se puso a estudiar por qué no iban a votar ese 20% duro de republicanos, pero que finalmente entendía que las cosas no iban a cambiar. Y que es importante mencionar, son unos republicanos insatisfechos, digamos, insatisfechos con el sistema, insatisfechos porque sienten que voten como voten, o sentían, no cambiaban y no cambiaban para ellos, gente que además les importaba mucho el tema de las rentas, o les importa, y entonces Trump llegó a hacer una campaña muy focalizada, estratificada, además de buscar otros bolsones electorales, para sacar a ese 20% de su casa con sus escopetas y llevarlos a las urnas. Bueno, los llevó y ganó la presidencia. Ahora bien, es una presidencia que ha tenido logros, básicamente en la economía americana, va a decir, nadie puede negar, porque además las estadísticas son oficiales,
que la economía americana bajo la presidencia de Trump se ha fortalecido, pero el lenguaje, la forma como ha ejercido hasta ahora la presidencia de Trump es un lenguaje brusco, confrontacional, permanentemente buscando conflicto. Pero lo están llevando a este juicio político por su intervención. Correcto, porque en la Cámara de Representantes se filtró, por así decirlo, la información de que Trump hace unos años, basándose en un acuerdo y en una ayuda militar a Ucrania, había inducido, le había pedido a Ucrania que investigara al entonces vicepresidente demócrata en su momento, John Biden, que puede ser candidato a la presidencia demócrata, y a su hijo, para utilizar esa información, digamos, de manera incorrecta, va a decir campaña sucia. Entonces, el primer cargo que le hacen en este proceso político o impeachment a Trump, aprobado en la Cámara de Representantes, es por, digamos, el cargo específico es por haber usado influencias con una potencia extranjera e injerencia. Y el segundo cargo es por obstrucción de la justicia, porque cuando hay ex colaboradores de Trump que se acogen, en términos peruanos, al beneficio de la colaboración eficaz y que hablan, dan testimonios y él intenta obstruir este proceso. Entonces, ¿qué ha sucedido el miércoles? Bueno, el presidente Trump ha sido, digamos, formalmente acusado por la Cámara de Representantes, que dirige la veterana demócrata Pelosi, que es una mujer muy respetada en los Estados Unidos, con una amplia votación, sin ningún voto por parte de los republicanos, con tres disidencias, digamos, parciales de votos demócratas sobre el primer cargo y el segundo cargo, y ahora pasa al Senado. Bueno, y vamos a ver cómo avanza ya el juicio político del presidente Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. Muchas gracias, Javier González Olaechea, politólogo y analista internacional, que nos ha ayudado a comprender este caso que tiene todavía para varios meses en los Estados Unidos. 9:17, 18 ya de la mañana, nos vamos a una pausa. No se vayan de RPP, confianza por todos los medios.